¿Qué quiere? Record. Bueno, Dios te bendiga grandemente. Gracias por hacer tu espacio, por conectarte. Para nosotros es una bendición poder compartir contigo. Prepara tu corazón. Yo sé que Dios va a hablar algo puntual a tu corazón, a tu vida. Así que vamos a empezar con el tema de esta hora. Y voy a compartirte de momento el título del mensaje. Solo que ahí está. Ok. Y el tema, pues, de esta hora es así: llamada perdida. Ese es el tema con el que empezamos el mensaje de este momento de parte de Dios para tu corazón. Fíjate que hay una gran diferencia entre creer en Jesús y escuchar de Jesús que escuchar a Jesús, o creer en Dios y escuchar de Dios y escuchar a Dios. Es algo muy diferente. Porque Perdona, existe algo Alejandro, que Dios siempre hace. no te ¿Perdón? veía. Se puso negra en la pantalla un ratito, perdón. Y es algo que hace Dios normalmente con a todo aquel al que Dios alcanza, y les hace una llamada. Por eso, pues el título del mensaje es Llamada Perdida, ¿verdad? Porque Dios no únicamente te alcanzó, o, o lo que quería Dios hacer en tu vida era generar un cambio en tu eternidad. Porque, ok, si hoy Dios nos llamara a su presencia, pues vamos a pasar una eternidad con Él, pero eso no es el único objetivo de parte de Dios para cada uno de nosotros, ¿ya? Él nos llamó para transformar el propósito de nuestra vida aquí en la tierra también. Y el mayor peligro no es vivir lejos de Dios precisamente, sino vivir, de que de por sí eso ya es un gran problema, sino vivir cerca de Él, pero sin responder al llamado para el cual fuimos alcanzados. Hay personas que no sabemos a veces, o podemos estar después de mucho tiempo, incluso en los caminos de Dios, no saber para qué fuimos creados, no sabemos cuál es el propósito, no sabemos cuál es el objetivo, por qué Dios incluso nos alcanzó, por qué Dios tuvo tal vez en algunos casos que escarbar entre tantos errores, entre tantos pecados, para poder alcanzarnos, extender su diestra y levantarnos, ¿verdad? Y es importante que comprendamos eso, y este es el tema de esta hora. Fíjate que en 1999 surgió una película que de seguro tú la viste, o escuchaste al menos de ella, porque ha habido una gran secuela, pero desde la primera, que fue la película Matrix, con el actor principal que era Keanu Reeves, un actor muy famoso, ¿verdad? Eh, eh, el que ha hecho las películas de John Wick y todo eso, pues él es el actor principal en la película de Matrix. Y trata de que el personaje de él se llama. ¿Cuál era el nombre de él? Uy, se me fue ahorita. Neo. Neo era el personaje de él. Y el personaje de él lo que hacía pues era tener una vida normal. Él se despertaba en la mañana, desayunaba, más iba al trabajo, tenía un buen trabajo, regresaba, compartía en su casa, volvía a cenar, bueno, regresaba a cenar, luego se acostaba nuevamente y al día siguiente otra vez lo mismo. Y así pasaba todos los días, seguía la misma rutina. Trabajaba, dormía, despertaba, creyendo que esa era toda la realidad. Y su vida pues era normal, digamos. Sin embargo, existe una verdad que él desconocía, según la trama de la película, que es obviamente una película de ciencia ficción. Había nacido para algo mucho más grande de lo que él podía imaginar, pero seguía viviendo como si nunca hubiera sido llamado. Él había sido eh, creado precisamente, él había nacido con un objetivo puntual, pero él en su vida, en la vida cotidiana, pues él solo seguía la rutina de siempre. Y hay una parte en la película en donde alguien le dice despierta, y cuando él despierta se da cuenta que no es la realidad que él, según él, estaba viviendo, había algo más. Y obviamente es una película de ciencia ficción, perdóname el ejemplo, pero muchas veces en lo espiritual nos puede pasar algo muy parecido, porque puede suceder dentro incluso de la iglesia. Hay personas que amamos a Dios, hay personas que de repente hasta le estamos sirviendo en algo, o algunas otras personas pues asistimos fielmente, no hay reunión a la que faltemos, nos conectamos a estas reuniones virtuales también tratando de aprender algo más de Dios, ¿verdad? Y hay muchos que hasta conocen mucho de Biblia, o hasta se saben versículos de memoria, algunos hasta predican, y eso es excelente, todo eso está muy bien, ¿verdad?
pero sí siguen o seguimos viviendo únicamente para pagar cuentas o para cumplir un horario de trabajo o para resolver problemas que se nos van atravesando o para llegar al siguiente fin de semana y seguimos nuestra vida en una rutina y la vida empieza a girar alrededor de responsabilidades diversas, pero en muy pocas ocasiones nuestra vida gira alrededor del propósito que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Y ahí es la clave. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no los invitó solamente a que, véngase porque qué aburrido, véngase conmigo porque me siento muy solito. No, 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 no fue para eso. Ni siquiera fue con la única razón de que lo ayudaran a el crecimiento del ministerio, no. No los llamó con ese objetivo únicamente. No les dijo, vénganse y cámbiense de religión, porque no, tampoco se trataba de eso. Tampoco les ofreció una vida muy, muy cómoda. No les ofreció una vida segura en que todo iba a ser color de rosa, ¿verdad? Les mostró que Dios tenía un propósito infinitamente mayor que aquello que ellos habían imaginado para sí mismos. Desde ese momento dejaron de existir solamente para ellos y comenzaron a vivir para el reino, empezaron a vivir para Dios, empezaron a vivir con un propósito. Y una de las preguntas más importantes que una persona que es creyente o que alguien que dice ser cristiano debería de hacerse no es precisamente si soy salvo de repente y bueno, sí, pediste perdón por tus pecados y recibiste a Jesús en tu corazón y todo fue sincero, sí, bueno, pues así es como se alcanza la salvación, es por gracia. Pero no es esa la pregunta en realidad, la que debemos de hacernos es, ¿estoy viviendo aquello para lo cual Cristo me salvó? Porque bueno, luego ya soy salvo, pero ¿para qué me salvó? ¿Será que estoy cumpliendo el propósito que Dios marcó para mi vida? Porque podemos asistir a una iglesia de repente durante muchos años y aún así nunca haber respondido verdaderamente a lo que Dios nos llamó. Y porque el llamado comienza cuando Dios cambia nuestra identidad. Y eso es un primer punto del cual yo quiero hablarte ahorita. El llamado que Dios nos hace empieza marcando una diferencia en nuestra identidad. Y vamos a ir al primer versículo, te lo voy a poner aquí en pantalla, que está en Mateo 4, del 18 al 20, y te lo voy a poner aquí. Y quiero pedirle favor a Ángelo, ya que estás por ahí, Ángelo, qué gustazo verte, de verdad, qué gusto. Activa tu micrófono, Ángelo, y hazme el favor de leerlo. Ahí está en la pantalla. Si te parece muy chiquita la letra, la puedes ampliar así con tus dedos en la pantalla del celular y ya vas a poderla leer. Activa tu micrófono, ¿Cómo, por favor. cómo está, pastor? Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, un gusto verlo. Igual. Mateo 4, 18, 20 dice, cierto día mientras Jesús caminaba de la orilla del mar para Galilea, vio a dos hermanos, Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les mostraré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y los siguieron. Gracias. Excelente. Dice que enseguida dejaron las redes. Ahora, lo primero que Jesús cambió en Pedro no fue su profesión, sino fue la manera en que él mismo entendía quién era él. Pedro había construido su identidad alrededor de aquello a lo que se dedicaba o aquello a lo que él hacía. Él era pescador. Fíjate que aquí dice, y ellos vivían de la pesca. Ahora, hay gente que dice, ay, sí, eran pescadores y pobrecitos. No, la pesca en ese entonces era uno de los negocios más fuertes en la región. Pedro no era que llegaba con su cañita de pescar a la orilla a ver si cachaba algo. No, ellos vivían de eso, ellos se dedicaban a eso, ellos eran empresarios. Es como que hoy dijéramos, qué sé yo, tiene una constructora y le trabaja a la municipalidad para construir caminos, para construir puentes, o trabaja por su cuenta y levanta edificios y apartamentos. O sea, era el negocio de la época, la pesca. En la región era un buen negocio y él tenía barcas, él no solo tenía no era que se fuera en un flotador, así en una llantita inflada para ver si lograba pescar algo. No, él tenía barcas, él tenía gente que trabajaba para él, junto con su hermano, Andrés. Ahora, él había generado una identidad alrededor de lo que a él se dedicaba.
¿verdad? Pero cuando Jesús lo llamó, dejó claro que el propósito de Dios era mucho más grande que la historia que Pedro había escrito para sí mismo, lo que Pedro se había imaginado para él. Eso sigue ocurriendo el día de hoy. Muchas personas llegan a Cristo cargando etiquetas que han llevado durante muchos años. Algunos se definen por sus fracasos incluso, no porque por una tarea. Hay gente que dice, no, yo soy doctor, yo soy contador, yo soy arquitecto, yo soy licenciado. Esas pues luego son algunos éxitos que han logrado, algunos títulos, ¿verdad? Que buenísimo para quien lo logra hacer. Pero hay personas que el rótulo, el título que van cargando es, yo soy el borracho, o a veces lastimosamente hasta dentro del mismo cuerpo de Cristo, en la misma iglesia, identifican a las personas por un pasado de repente hasta oscuro. Ahí viene la viuda. Aquella es a la que el marido le pega. Mira, él es el huérfano. Y a pesar de que son personas que tienen nombre, que se les podría identificar de una forma correcta, a veces podemos hasta caer en eso. Mira, allá viene aquel que es bien callado, es así, no habla. Y salimos con rótulos de repente. Como te decía, algunos definidos por fracasos, otros por los errores de su vida. Ahí viene el borracho, ahí viene el drogadicto. Mira, aquel es, cuidado, porque él es puro ladrón. Otros por el rechazo que recibieron. Mira, allá viene la que sus papás la abandonaron desde chiquita, la regalaron con los tíos. Y empiezan las personas o empezamos a ponernos rótulos con palabras negativas que alguien en algún momento pronunció sobre nosotros o nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, empezamos a permitir que esas experiencias definan quiénes somos. Sin embargo, cuando Dios llama a una persona, nunca lo hace basándose en su pasado, sino en el propósito que Él diseñó dentro del plan perfecto que Él tiene con tu nombre. Y esto lo creó desde antes de que tú nacieras. Por ahí vi un reel que me gustó bastante que decía, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tus errores, te llama por tus pecados, te llama por tu pasado, por tu fracaso. Es la forma en que el diablo te llama. Y Dios, que conoce tu pasado, que conoce tus fracasos, tus traumas, tus golpes, tus heridas, Él te llama por tu nombre. Y decía, terminaba este reel diciendo, si un día viene alguien y empieza a llamarte por tus fracasos, por tus traumas, por tus errores pasados, ya sabes de parte de quién viene. Y me llamó mucho la atención y dije, sí es cierto, cuando alguien viene y empieza a recordarnos nuestra antigua manera de vivir o esa manera de vivir de la cual estamos todavía tal vez batallando, pero estamos luchando por salir, no puede ser de parte de Dios. Cuando viene alguien a juzgarnos, a señalarnos, a criticarnos, no puede ser de parte de Dios. Porque Dios no nos llama por nuestros errores, nos llama por nombre, nos llama por propósito. Por aquello que Él preparó desde antes de que naciéramos, por aquello que Él marcó en nuestro diseño. Y Pablo entendía mucho esta parte, es una gran verdad. Y vamos a leer Efesios 4:1. Y dice así, te lo voy a poner aquí, y quiero que... Ani, activa tu micrófono y hazme favor de leerlo, está chiquito. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Antes de que cierres tu micrófono, gracias. ¿Qué consideras tú que es vivir de una forma digna? Lo voy a volver a leer porque lo voy a analizar. Ay, ¿por qué lo quito? Va, ahorita te lo vuelvo a poner. ¿Qué es vivir dignamente? Eh, Solo voy a leer. Eh, bueno, si lo hacemos en la vida material, pues tener, vivir cómodos, materialmente hablando. Espiritualmente hablando, creo que eh, ser personas dignas de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Ok, ok. Tratar la Más o manera de menos, hacer las cosas bien. más o menos. Ahí vas, ahí vas.
Ahí vas cayendo en el concepto justo. Vivir dignamente es vivir de una forma correcta, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas conforme a algo mayor. Y cuando aquí dice, en este versículo dice, les ruego que vivan de una manera digna, está pidiendo que vivamos de una forma correcta o de una forma adecuada. Y vamos a ver. Por ejemplo, según el diccionario, vivir dignamente significa disfrutar de condiciones que garanticen el pleno desarrollo humano libre de temores y opresión. Esto incluye el acceso a, por ejemplo, derechos fundamentales como la alimentación, vivienda, educación, salud, trabajo digno, basándose en el respeto mutuo, la igualdad y la valoración intrínseca de la persona. A eso se refiere vivir dignamente. Sin embargo, podríamos resumirlo a vivir de una forma correcta. Cuando dice vivan de una manera digna, es vivan de una manera correcta, de una manera solvente, pero en muchas áreas. Pero aquí dice vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Hemos recibido un llamamiento. Lo que pasa es que a veces ni nos enteramos. Dios hizo un llamado, pero a veces no estamos ni en cuenta de que así es. Y una de las peores cosas que le puede pasar a alguien es partir de este mundo sin ni siquiera saber para qué vino. Hay gente que dice, mire usted, yo soy bueno para las ventas, o yo soy bueno para hacer dinero, o yo sirvo para ser buen empleado, o yo sirvo para ser un buen jefe. Otro podría, yo sirvo de tropiezo. Y hay gente que dice, bueno, yo sirvo para esto, yo sirvo para lo otro, pero de repente, eso no, o bueno, sin el de repente, eso no es para lo que Dios te creó. Dios sería un Dios muy pequeño y muy limitado si te creó solo para ser buena mamá o buen papá. Ojalá que lo seas. Dios sería un Dios muy pobre si solo te creó para hacer dinero, que ojalá que lo puedas hacer. O para ser un buen empleado o un buen jefe o un buen gerente o un buen emprendedor o un buen dueño de empresas. Ojalá que lo logres ser. De verdad lo deseo. Pero Dios no te creó solo para eso. Ojalá que sí, pero no solo para eso. O que seas doctora. Por ejemplo, la pastora Mari estuvo muchos años trabajando en enfermería. Me imagino y estoy seguro que no solo por tantos años de experiencia, llegó a ser una muy buena enfermera. Eso estuvo excelente. Pero tampoco Dios la creó para eso nada más. Y así a cada uno de nosotros, Dios no nos creó solo para ser buenos en cosas pequeñas, porque tenemos un Dios muy grande, como para limitarnos a hacer cosas pequeñas. Y es interesante porque aquí Pablo nos dice, consíganse un llamado, miren qué hacen, ahí búsquenlo, busquen qué hacer, decía nuestra mamá, a veces cuando andábamos ahí fastidiando. Busquen qué hacer, decía mi mamá. Ahora, aquí no está diciendo eso. Dice, vivan de una manera digna del llamamiento que ya recibieron. O sea, ya tenemos un llamamiento. Aquí Pablo está encargándonos que luchemos por vivir de una forma correcta, caminando de una forma íntegra, luchando por ser lo más transparentes posible, lo más correctos posible, haciendo las cosas con excelencia, conforme al llamamiento que ya recibimos. Aquí está diciéndolo así. Eso significa que el problema muchas veces no es la falta o la ausencia de que seamos llamados, sino la ausencia de nuestra respuesta, porque por eso Pablo aquí lo encarga y dice, por favor, vivan dignamente conforme al llamado que recibieron. El llamado ya está. El problema es de que a veces no respondemos. Eso me viene mucho a la mente como cuando alguien dice, qué sé yo, mira, ojalá que empeces a venir más al grupo o a la iglesia. Primero Dios. Ahí no es primero Dios. Porque Dios ya dijo, el llamado ya está. Allá solo es cuestión tuya, que tú respondas, que tú obedezcas. Dios ya habló, pero a veces seguimos viviendo como si nunca nos hubiera llamado, cuando Él ya nos hizo un encargo, cuando Él ya nos ha hablado. Y en esta ocasión estamos recordando que Dios, o estamos enterándonos que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, y no importa la edad que tienes. Por ahí viene que estás con tus hijos, ojalá que ellos estén escuchando esto. No importa la edad que tienen, Dios los llamó con un propósito. La palabra griega que Pablo utiliza en este versículo para la palabra llamamiento es
en griego es klesis. Klesis. Aquí dice, entonces, por ejemplo, dice, perdón, te lo voy a decir nuevamente, o te lo voy a poner otra vez en pantalla. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, Pablo lo está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso, a los efesios, les está escribiendo esto desde la cárcel. Dice, les ruego, mira cómo lo pide, o sea, porque de plano era tan necesario que por eso lo ruega, que vivan de una manera digna del klesis que han recibido. ¿Qué significa la palabra klesis en griego? Esta palabra, el verdadero significado de esta palabra klesis no solo es llamamiento. Significa una invitación oficial, una convocatoria hecha con un propósito específico. Es decir, aquí está diciendo, vivan de una manera digna de la invitación oficial y la convocatoria hecha con un propósito específico que ustedes ya recibieron. Es decir, que nos está encargando que vivamos conforme a algo que ya tenemos establecido. No describe simplemente una emoción espiritual. Habla de alguien que ha sido convencido de que Dios tiene algo para esta persona. Y fue convocado por una autoridad suprema que es Dios para cumplir una tarea. Cada uno de nosotros hemos sido alcanzados con un objetivo puntual y eso cambia completamente nuestra perspectiva. Ser cristiano no consiste únicamente en asistir a las reuniones y no faltar a la iglesia, ojalá. En que te conectes a las reuniones virtuales, ojalá. En que ahora ya no digas música secular, sino estés escuchando música cristiana, ojalá. Que ahora también leas un poquito más la Biblia y que también además tratas de orar todos los días, ojalá. Pero todo eso es como que dijeras, y también respiro. No estás haciendo gran cosa. Porque de ser cristiano, por lo menos mínimo, te tienen que interesar las cosas que a Cristo le interesan. Ahora, ser cristiano no solo consiste en eso. Significa responder todos los días a esa convocatoria que el Rey de Reyes te hizo. El llamado no comienza cuando subimos a una plataforma, cuando nos ponemos el chalequito de servidores, cuando vamos el domingo a servir. El llamado no empieza ahí. Comienza cuando entendemos que toda nuestra vida le pertenece a Dios y todo lo que hacemos de lunes a domingo, todo de día y de noche, mientras la gente nos ve o cuando nadie nos ve, todo lo que hacemos gira o debe de girar alrededor de aquello para lo cual fuimos alcanzados, para lo cual fuimos salvos. Tú ya recibiste a Jesús en tu corazón. Bueno, entonces ya eres salva. Excelente. Pero estás viviendo conforme a ese llamado. Estás viviendo comprendiendo que fuiste salvado de pasar una eternidad lejos de Dios. Fuiste salvado con un objetivo y estás trabajando y estás luchando en pro de ese objetivo. Fíjate que el enemigo no necesita convencerte de que abandones a Dios precisamente. Es más, al diablo le interesa que vayas a la iglesia. Porque a veces él busca convencerte de que con que vayas a la iglesia y que de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando, porque tampoco hay que ser fanáticos, además va a haber partido del mundial, así que no, tampoco, pues. Así te dice el diablo. No vayas todos los domingos, hay que ser muy fanático. Mejor ponete tu playera del equipo al que le vas en el mundial y no te perdás el partido. Te va a agarrar el partido en el tráfico, mejor quédate en la casa. Pero sí, de vez en cuando anda a la iglesia. Es más, te toca servir, no falles. Eso te lo dice el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo intenta convencerte de que no que abandones a Dios, que basta con que medio estés. A él le basta con que nunca descubras para qué Dios te llamó, para qué fue que Dios te salvó, con qué objetivo Dios tuvo misericordia de tu vida y te alcanzó. Él prefiere que estés metido en una iglesia orando, diezmando, ofrendando, leyendo la Biblia, cantando coritos y hasta sirviendo, siempre y cuando no encuentres o nunca se despierte en ti el deseo de encontrar con qué objetivo Dios te alcanzó. Si eso consigue el diablo, está hecho. Su tarea la hizo muy bien. Si él logra convencerte de una mentira, te hizo pedazos y con eso único, te puede arrastrar al infierno.
El diablo utiliza esas actitudes de nosotros como documentos legales para presentarlas delante de Dios. Y empieza a fastidiarnos y empieza a fastidiar tu vida o la mía. Y cuando venimos y le clamamos a Dios que tenga misericordia, de nosotros, que aparte al devorador, porque no nos alcanza el dinero, que la enfermedad empezó a llegar a nuestra vida, o que nos quedamos sin trabajo, o que todo lo que planeamos nos está saliendo mal, que hicimos un negocio y en vez de ganar perdimos, y que por favor, que Dios tenga misericordia y que nos ayude. Entonces llega Dios y dice, a ver, diablo, vení para acá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te atreves a meterte en la vida de mi hija o en la vida de mi hijo? ¿Cómo se te ocurre? Y viene el diablo y dice, perdón, pero mira, aquí están los documentos legales en donde esta persona me dio autoridad porque no se compromete contigo. Y si no es contigo, está contra ti, porque ama al mundo. Y si ama al mundo, es enemigo tuyo. Esta misma persona, aquí está, mira, aquí está. El lunes a las 10:33 de la mañana estaba oyendo por tu maldito amague. Y empieza el diablo a presentar documentos. Mira, es cierto, él es padre de mentira, pero no siempre miente. Cuando nosotros mismos le hemos dado autoridad y hemos abierto puertas, y viene Dios a reclamarle cómo se atreve a tocarnos, dice, momento, aquí están los documentos que a mí me respaldan. Es cierto, va a la iglesia. Es más, yo le digo que vaya y a ti te consta. Pero mira, no se compromete contigo, no le gusta estar yendo seguido, siempre pone otras cosas como prioridad, le interesa más un deporte, o le interesa más a su familia, o le interesa más hacer dinero, o le interesa más trabajar, o le interesa más el gimnasio, antes que ponerte a ti. Y si tú no estás en primer lugar en su vida, no estás en su vida. Y como no estás en su vida, entonces puedo yo agarrarlo. Porque entonces él no quiere estar bajo tu cobertura. Y un paréntesis, todos vivimos o debemos de vivir bajo una cobertura. Y si no estás bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura de alguien sí estás. Entonces viene el diablo y dice, está bien, si tú quieres yo no lo fastidio, pero mira, él tiene la culpa, ella tiene la culpa. Porque esta misma persona me ha abierto puertas para que yo entre en su vida. Porque no se compromete contigo, pues entonces yo la agarro para que se comprometa conmigo. Pero esta misma persona es quien me dio autoridad. El enemigo no necesita convencerte de que abandones a Dios, de que te alejes de Dios. Le basta con que tú lo pongas, con que tú no lo pongas en primer lugar. Porque si Dios no está en primer lugar en tu vida, no encuentras un propósito, porque una vida sin propósito termina ocupándose en muchas cosas hasta buenas, pero muy pocas veces se ocupa en lo que es eterno. Somos nosotros los que le damos autoridad al diablo para que entre en nuestra vida. Y después estamos ahí con que así me tiene el diablo, así me puso el pie, me tiene contra el piso así. ¿Pero por qué dejaste que se te subiera? ¿Por qué dejaste que se te subiera? Si él tendría que estar abajo de tus pies. El lugar donde Dios lo creó para tu vida, al diablo, es para que esté bajo la planta de tus pies. ¿Por qué dejaste que se te subiera? Y lo fuiste dejando por poquitos. Y poquito a poco parecía gusano. Se te iba subiendo, se te iba subiendo. Cuando sentiste, aquí lo tenés. Sí, de plano, pero tú fuiste quien no dejó que se subiera. Ahora bien, el llamado siempre nos obliga a despojarnos de algo. Y te voy a llevar al siguiente versículo que está en Lucas. Lucas 5. Ahorita te lo pongo bien. Lucas 5 del 4 al 6. Y te lo voy a leer yo. Dice así. Cuando terminó de hablar, que está hablando de Jesús, dijo a Simón, ve mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón respondió, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se
rompían. Fíjate que aquí hay un detalle que muy pocas veces se predica o muy pocas veces se habla de él en este pasaje. Jesús pudo haber hecho el milagro desde la orilla. De hecho, después de resucitar y se le vuelve a aparecer a los discípulos, repite este milagro. Y esa vez lo hace de lejos. Y le dice, hijitos, echen la red al lado derecho, creo que le dice, al lado izquierdo. La cosa es que le dice, echen la red de tal lugar. Y ellos de lejos lo vieron. Jesús pudo haberlo hecho solo de lejos, decirlo. Jesús incluso sanó a unos leprosos de lejos. Al siervo del centurión lo sanó solo con decir la palabra por la fe del hombre, del centurión. Jesús pudo haberlo hecho de lejos. Él tenía poder para hacerlo. Sin embargo, primero dio una instrucción y le dijo, ve mar adentro. Pero vamos un poquito más atrás en este pasaje o en esta historia. Y tal vez la conoces. Jesús dice que llega a la orilla y empieza a ver todas las barcas y vio una barca que era la de Pedro, Simón, llamado Simón, y su hermano. Y dice literalmente que les rogaba que por favor lo dejaran subir. Imagínate a Jesús rogándolos para que por favor, si dice la Biblia que les rogaba, yo me imagino que ni bien llegó, le dijo, ¿será que me permiten? Fíjese que pues quiero dar un mensaje a las personas, pero ¿será que me permiten? No, estamos ocupados. Sí, mira, lo que pasa es que solo, no, es que ahorita estamos llegando, estamos cansados. Sí, mira, lo que pasa es de que solo quiero hablarle algo a las personas, pero quisiera hacerlo desde tu barca, ¿podré? Va, pues subite. Eso fue lo que pasó. Para que él tuviera que rogar, pues me imagino que tuvo que insistir un par de veces. Y cuando sube a la barca, le pide a Pedro que primero se aleje un poquito de la orilla y termina de dar su mensaje. Pero ya que Pedro se alejó un poquito de la orilla, se voltea a Pedro y le da una instrucción, y es esta: ve mar adentro. El milagro que Pedro necesitaba en su vida, en su negocio, para su familia, para solventar sus responsabilidades, el milagro estaba preparado. Pero Pedro tenía que abandonar el lugar donde se sentía seguro, y ese lugar es la orilla. En la orilla Pedro sabía que ahí todo estaba bien, en el sentido de que era tierra firme, él podía pararse de una forma firme, él podía hacer fuerza sobre esa firmeza para incluso sacar la barca del agua si él quisiera. Pero Jesús le dice, ve mar adentro. ¿Por qué? Porque allá adentro no hay nada seguro, porque allá adentro tienes que cuidarte de las olas, incluso puede haber tempestad, puede ponerse el agua fuerte, las olas fuertes. Ahí no hay seguridad. Lo que pasa es que la orilla representaba aquello que controlamos, el lugar donde conocemos el terreno, el lugar donde nos sentimos cómodos y donde no necesitamos precisamente depender de Dios. Porque ahí ya conocemos, ya funciona nuestra experiencia, nuestras fuerzas, nuestro conocimiento en la orilla. Por eso Jesús quería que él se apartara de eso. Pero es que adentro está feo, además ni siquiera vamos a pescar si de noche se pesca, no de día. Pero el propósito casi nunca se desarrolla en la orilla. Dios siempre llama a dar un paso más profundo, un paso donde nuestra experiencia, donde nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestras fuerzas físicas dejan de ser suficientes. Porque es ahí, mar adentro, donde nos despojamos de lo seguro. Es ahí donde empezamos a confiar en Dios, y es ahí donde Dios nos quiere llevar siempre. A que no dependamos de lo que tiene la cuenta bancaria, o de que si debo o no debo dinero, o que si logré pagar o no, o que si logré ganar o no ganar en el día de hoy, o me pagaron o no por un trabajo realizado, o en la empresa me van a... No, en donde yo dependo de Dios, yo no dependo de un sueldo, yo no dependo de un trabajo, yo no dependo, y ojalá, y gloria a Dios que lo tengas, de un ingreso económico continuo, ojalá. Pero Dios no quiere que dependas de eso, Él quiere que aprendas a depender de Dios, y por eso Dios te dice, boga mar adentro. Entra a lo profundo, porque el milagro que estás esperando no lo vas a encontrar en la orilla donde tú estás seguro, lo vas a encontrar en donde no te queda más que depender de Dios. Es ahí donde Dios te quiere llevar. Muchos creyentes amamos a Dios, pero vivimos todavía en la orilla. A veces no nos atrevemos ni siquiera a servir en algún área, porque pensamos que no lo vamos a hacer bien.
Nunca invitamos a alguien porque pensamos que nos va a decir que no. Pensamos que le vamos a parar cayendo mal a la gente por invitarlos a algo de Dios. Mire, yo creo que es preferible caerle mal a alguien porque tú estás deseando algo bueno para esas personas que caerles bien por las cosas equivocadas. Nunca comparten el evangelio con nadie porque tienen miedo de equivocarse. Incluso algunos esperan sentirse o esperamos sentirnos cómodos y bien preparados para empezar a obedecer, sin darnos cuenta de que Dios rara vez llama a personas completamente bien preparadas y capacitadas. Él, por lo general, no llama a gente capacitada. Él capacita a los que llama. Él llama a personas que estén disponibles y las prepara mientras caminan a la par de él. A veces caemos en el error. Sí me lo voy a acercar, pues, pero primero voy a dejar de estas mañas, que todavía tengo algunas mañotas, y mejor cuando ya sean mañitas ya me le acerco a Dios, o cuando ya me las quite. Y eso es absurdo, es como el que está enfermo y dice, me lo voy a acercar, voy a ir al doctor hasta cuando ya me sienta mejor. No, es cuando uno está mal. Las cosas con Dios funcionan al revés, no es que primero te limpias para después acercarte, tú te le acercas y por medio de su palabra y por medio de la obediencia tú vas a ir siendo limpiado. Es así como funciona. Porque tenemos que aprender a caminar con Él. Y en ese camino, y en ese caminar, es donde Él empieza a fortalecernos, a prepararnos, a limpiarnos, a pulirnos y a formarnos. Pedro era un experto pescador, él venía de familia de pescadores. Jesús era carpintero, humanamente su profesión había sido la carpintería. Pedro tenía mucha más autoridad para hablar de pesca que Jesús. Sin embargo, el milagro que Pedro necesitaba ocurrió cuando decidió confiar más en la palabra de Cristo que en su propia experiencia, conocimiento, sabiduría o fuerza. Dice, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Otra versión dice, en tu palabra lo voy a hacer. Eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Hay momentos en los que tendremos que decidir qué voz vamos a escuchar más. Pero en nuestra vida, la que tendría que pesar es la voz de Dios, no la voz de nuestra lógica. Es que ¿cómo va a funcionar? Es que es absurdo pensar que mientras más entreguemos a Dios en tiempo, en recursos o en vida, vamos a estar mejor. Mejor me dedico a pasarla bien. Y no es así. De hecho, Jesús lo enseña en su palabra y dice aquel que quiera ganar su vida la va a perder. Muchos creyentes pasan años orando para que Dios haga un milagro en su vida. Mientras Dios está esperando que demos el paso de obediencia que siempre precede al milagro, porque antes del milagro está la obediencia. Pero muchos solo queremos el milagro, no queremos obedecer. Hay bendiciones que nunca, óyelo bien, nunca van a llegar si tú todavía estás en la orilla. Porque esas bendiciones están preparadas para los que se atreven a creer en la palabra de Jesús, confiar en su palabra, confiar en Él y bogar mar adentro. El llamado, y con esto ya voy terminando, nunca termina en nosotros. El llamado que Dios nos hace siempre alcanza a otras personas. Y vamos a leer el último versículo que está en Hechos 13. Ok, te lo voy a leer. O mi Mari, Pastora Mari, si fueras tan amable, léeme ese versículo. Así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. Muchas gracias, pastora. Fíjate que existe una gran diferencia entre tener un sueño y tener un llamado. Un sueño normalmente gira alrededor de lo que nosotros quisiéramos alcanzar, pero el llamado de Dios siempre gira alrededor del plan y el propósito de Dios y de las personas que Él quiere que alcancemos a través de nuestra obediencia. Es decir, que Dios quiere hacer muchas cosas en muchas personas a través de tu vida, a través de mi vida. Y fíjate que, en este versículo dice
te he puesto por luz. No es, quiero ver si de repente, ¿verdad? Ojalá. No, él dice, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿A quién? A ver, Ángelo, activa tu micrófono y contéstame una pregunta. ¿A quién le está hablando Dios este versículo? ¿Para quién crees tú que es? Ángelo. Te lo voy a volver a poner en la pantalla. Eh, se lo plantea a la iglesia, a nosotros. Exacto, a nosotros. Nos está dando una orden directa. Te he puesto por luz, Ángelo. Mi Mari, Pastora Mari, Dios te puso por luz. María Cecilia, Dios te puso por luz. Ani, Dios quiere que seas luz. Orleans, María Valle, Bertita, Dios nos llamó a ser luz. María Valdivieso, Dios te llamó y te escogió para que seas luz. Este versículo así lo dice. Te he puesto por luz para las naciones. Ya no, eso de las naciones es para otra gente, para pastores, es para ti, el mismo Dios de los pastores que están ahorita impactando muchas vidas a través de el internet o a través de las redes sociales, a través de viajar a otros países en congresos y todo. Ese mismo Dios es tu Dios. ¿Cuál es la diferencia? Esa misma persona es igual a ti, es igual a mí. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Simplemente obediencia. Yo creo que aquí todos tenemos un testimonio, tenemos un pasado. Dios nos rescató, como lo decía al principio, a veces tuvo que escarbar entre tanta basura y de ahí nos rescató. Porque estábamos envueltos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestros placeres, perdidos, sin esperanza y sin fe, dice la Biblia. Tenemos un testimonio. ¿Por qué no puedes agarrar un celular y en tus redes sociales venir, ya sea en Instagram, Facebook, en TikTok, donde sea, ponerte 3-5 minutos a hablar un poco de tu testimonio? Y mucha gente lo va a escuchar y vas a alcanzar a personas. Un día yo me meto a Facebook, a diferentes páginas y empiezo a invitar gente y ahí fue donde tuve el honor de conocer a la pastora Mari. Ya vamos a cumplir años, ¿va mi Mari? 5 años vamos a cumplir. Yo no sabía que tenía mi hermana tan preciosa como era la pastora Mari y su esposito y toda su familia. Yo no sabía que yo tenía familia en Ecuador, ni enterado estaba. Pero me metí y tuve la oportunidad de conocerles. ¿Por qué Dios no lo puede hacer contigo? Subes tu testimonio, por ejemplo, a las redes sociales. Y el verdadero testimonio no es aquel que pasa como 4 minutos hablando de toda la gran arrastrada que el diablo nos pegó y los últimos 30 segundos diciendo que, pero Jesús me alcanzó, amén, y ya. No, eso no es un testimonio que glorifica a Dios. Ahí glorificaste al diablo. Un verdadero testimonio es donde vienes y hablas no tanto de lo que el diablo pudo haber hecho en tu vida, sino de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios ha prometido que va a hacer en tu vida. Y una de las cosas que Él ha pedido de ti es que tú seas luz, gente, para cuando la gente esté en tu vida, es la semana, el mes, el año entero, tu vida entera cristiana. Cuando Dios llama a alguien en la Biblia, nunca lo hace pensando únicamente en esa persona. Siempre hay una familia, hay una ciudad, hay una generación entera o una incluso nación detrás de ese llamado. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Como si el propósito tratara únicamente de nuestra realización personal. Perdóname, el reino de Dios nunca ha funcionado de esa manera. Dios bendijo a Abraham para bendecir a las naciones. Levantó a José para preservar la vida de todo un pueblo entero. Preparó a Esther para salvar la vida de una nación. Restauró a Pedro para que después viniera y fortaleciera a sus demás codocias, a sus demás hermanos. Y cada llamado tiene una razón puntual, un alcance mucho mayor que la vida de quien recibe ese llamado.
Cuando Dios dice aquí que nos ha llamado para hacer luz, no está pensando solamente en ti, está pensando en toda la gente que a través de ti puede alcanzar y llevar el evangelio. Eso también ocurre con nosotros. Cuando Dios sana un matrimonio, no solamente está restaurando dos personas, está pensando y protegiendo el futuro de sus hijos, pero también está protegiendo o pensando en el testimonio que va a ser esta familia restaurada ante sus propias familias. Cuando transforma a un joven, posiblemente está cambiando el destino de toda una generación. Cuando rescata a un joven de las drogas, de la pornografía, de la disforia de género, está pensando en toda una generación. Cuando levanta a un líder, no solamente está pensando en esa persona, sino en todas las personas que serán alcanzadas por medio de su obediencia. El reino no gira alrededor de nosotros. Nosotros giramos alrededor del reino. Tenemos que comprender que el corazón de Dios está palpitando, esperando ver el llamado que hizo para tu vida, que ese llamado empieza a ponerse en marcha. Y la otra pregunta que debemos hacernos, ya no solo si somos salvos, no solo si estamos caminando en ese llamado, si ya pasaste ese nivel, ahora, ¿a quién quiere, Señor, que yo alcance? Por medio de mi obediencia, por medio de mi testimonio. Pero a veces no dimensionamos el valor del llamado que Dios tiene para nosotros, porque jamás vamos o llegamos a contemplar a todas las personas que Dios va a bendecir con nuestro testimonio, con nuestra obediencia. A veces creemos que el llamado solo aplica a líderes, a pastores. No, no es así. Tal vez sí es cierto que hay ministros que tienen un llamado muy poderoso y muy impactante, incluso lo vemos en YouTube o diferentes redes. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Todo creyente ha sido llamado, todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que dice ser cristiano ha sido llamado. La diferencia no está en si recibió un llamado o quién sí, a quién no llamó. No, la diferencia está en quién decidió responder esa llamada. Por eso el título de este mensaje es justo Llamada Perdida. Quería ver si te lo podía poner, pero es Llamada Perdida el título de este mensaje. Porque algunas veces tenemos nuestro dispositivo y nos entran llamadas y ahí solo miramos que se perdió una llamada. Y así nos pasa con Dios. Dios está llamando a tu corazón y cuando vemos ya se perdió. Muy tarde. Y quizá tal vez llevamos años congregándonos, quizás conocemos mucho de Biblia. Quizá tal vez estamos sirviendo en algún ministerio y eso es ojalá que lo puedas hacer. Te recomiendo porque el servicio demuestra tu amor a Dios y tu agradecimiento. Por ahí decía una frase alguien muy bonita, el agradecimiento es la memoria del corazón y con tu servicio estás agradeciendo a Dios. Pero hoy el Espíritu Santo no nos está preguntando cuánto sabemos de Él. Nos está preguntando cuánto hemos obedecido a lo que Él nos llamó. Fíjate que yo me recordaba hoy en el grupo presencial y con esto termino. Hace muchos años, yo tenía, tenía como en ese entonces como 18, 19 años. Bueno, no fueron muchos, fueron poquitos años. Tenía como 19 años y me empecé a sentir mal y me llevaron al doctor y cuando los doctores me examinaron vieron que era el apéndice y me tenían que operar del apéndice. Por lo general los doctores dicen que es una operación que no es tan complicada, pero toda operación que implica, incluso en este caso, pues implicaba anestesia general, toda operación que implica anestesia general puede complicarse, ¿verdad? Toda operación. Por sencilla que sea la operación, toda operación puede ser muy delicada. Y yo me empecé a sentir muy preocupado. Y me recuerdo que llegó mi hermano Osman conmigo y me dice,
tranquilo, me dice, pero él me vio que yo estaba muy asustado y me dice, ¿qué te pasa? Me dice, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Por qué tenés miedo? Me dice, le tenés miedo a morirte, me dice. Y le dije algo que en ese momento ya lo había comprendido, tenía como 19 años o 20. Y hasta el día de hoy sigo tal vez con esa mentalidad muy, muy fuerte. Y yo le dije, no tengo miedo a morirme. Sinceramente, y te lo digo, no le tengo miedo a morirme. Le dije, lo que sí me da terror es pensar que yo pudiera morirme y llegar delante de Dios y que Dios me diga, pues Lindomar, pues bienvenido, tu nombre sí está en el libro de la vida, pero ¿y todo lo que te pedí que hicieras, dónde está? Lindomar, yo te mandé a la tierra con un propósito. Pero yo no faltaba a la iglesia, Señor. No, pero está bien, pero yo no te mandé solo para que estuvieras calentando una silla en la iglesia. Para eso mejor que el pastor ponga chamarras, que ponga, aquí en Guatemala decimos ponchos, calientan más y chismean menos, critican menos. Lindomar, yo no te mandé solo para que estés en la iglesia metido. Pero Señor, yo hasta predicaba. Sí, Lindomar, pero no fue para lo único que te mandé. ¿Dónde está todas las tareas que yo necesitaba que tú hicieras? Y que Dios me dijera, pues bueno, pues, ¿sí está su nombre? Sí, seguro, ¿va? Sí, sí está. Bueno, pues pasa. Ni modo ni modo que te deje afuera. Está tu nombre. Recibiste a mi hijo, que diga Dios. Recibiste a mi hijo como tu Señor y Salvador. Pues está bien, entra. Pero sí te digo una cosa. Eh, no vayas a andar esperando una gran corona porque no hiciste casi nada, pues. Si mucho una de Burger King te voy a poner así de cartoncito. Que Dios diga, no, la verdad, Lindomar, pues pasa, ¿verdad? Porque pues sí, sos salvo, pero todo lo que yo esperaba que tú hicieras no hiciste. Todo lo que yo te mandé a hacer no lo hiciste. Todo lo que yo confié que tú podías hacer porque yo te creí, yo sé para qué sos bueno, no lo hiciste. Ocupaste tu vida en esto, en aquello y fuiste bueno en algunas cosas, pero no en aquello que yo te llamé puntualmente. Entonces yo le decía a mi hermano, eso me da terror. Pensar que yo me pueda morir y que Dios me diga, Lindomar, está bien, puedes entrar, pero no hiciste nada o casi nada de aquello para lo cual yo te alcancé, aquello para lo cual yo te llamé, aquello para lo cual yo te salvé, porque yo te salvé con un propósito. Yo derramé la sangre de Jesús, de mi Hijo Jesucristo, por ti, para salvarte de tus errores, de tus pecados, pero con un propósito. Y qué lástima, Lindomar, que te vengas con las manos vacías, venís de pierna cruzada, porque no hiciste aquello para lo cual yo sacrifiqué a mi hijo por tu vida. No viviste dignamente del llamado que yo tenía para ti y que ese llamado traía el sello de la cruz en el Gólgota. Pero pasa, sos algo. Y hasta el día de hoy eso es lo que me da terror. Llegar delante de Dios, que se me acabe el tiempo y que yo le diga, Señor, pues la verdad no hice casi nada de lo que me mandaste a hacer. Si algo yo anhelo es que cuando yo llegue delante de su presencia, Él me diga, Lindomar, qué gusto verte. Yo sabía que lo ibas a lograr. Bien hecho, buen siervo y fiel. Lo hiciste muy bien, Lindomar. Mira, de verdad diste gozo a mi corazón, Lindomar. Lo hiciste como yo esperaba. Pues sí, en algunas cosas te me alocaste un poquito, Lindomar, pero pues eso de que seas un poquito loco, pues te la paso, porque pues ahí se va. Porque al final lograste cumplir aquello para lo cual yo te salvé. Y eso es importante. Pablo decía, estoy tratando de alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Y que Dios me diga, bien hecho, Lindomar. Luchaste hasta el último momento para alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado. Cumplir el llamado, el propósito por el cual yo te llamé, te alcancé, te salvé. Bien hecho, Lindomar. Mira,
Eso me gustaría oír al llegar a la presencia de Dios. ¿Y qué tal si ponemos tu nombre cuando llegues a la presencia de Dios? ¿Está su nombre en el libro? Sí, sí está su nombre. Ok. Abramos el libro de las obras, porque te cuento que hay un libro que habla de las obras. Y en el libro de las obras nos queda debiendo, Señor. Híjole. ¿Y cuántas cosas le pedimos que hiciera? Solo eran 3, Señor. ¿Y cuántas hizo? -2. Está en números rojos, Señor. ¿Cuántas cosas le pedimos que? 8. ¿Cuántas hizo? 1. ¿Y cuántos años vivió? ¿Y tantos años para solo hacer una? ¿Qué vas a decir cuando estés delante del trono? Mira, el complacer a Dios delante de su trono cuando nos presentemos va a consistir en haber respondido a todos los días de nuestra vida al llamado que Dios hizo. Hay personas que esperan una gran misión, una gran tarea de parte de Dios e ignoran las pequeñas obediencias que Dios les está pidiendo hoy. Y si tú ves en la Biblia a personas que hicieron cosas grandes, empezaron en pequeñas obediencias. Tal vez Dios no te está llamando hoy a que cambies tu país, que cambies toda tu nación. Tal vez no te está pidiendo Dios eso hoy. A dejar tu trabajo y empezar a hacer algo grande y extraordinario para Él. No, tal vez no te está pidiendo eso Dios. Tal vez simplemente te está llamando a volver a ponerlo en el centro de tu vida. A servir con un corazón correcto. A compartir su palabra. A contar lo que Dios ha hecho en tu vida con alguien. Tal vez no tienes por fuerza que pararte ante un estadio de 70,000 personas. Ojalá que un día tengas la oportunidad. Pero tal vez lo único que Dios está esperando de ti es de que a la primera persona que no conozca de Dios que tú te topes el día de mañana le hables de tu testimonio. Porque tú no sabes qué gente está buscando una palabra. ¿Por qué crees que hay muchos creyendo en brujería, en hechicería, en el tarot, en el yoga y en un montón de charadas que andan por ahí? ¿Por qué? Porque están necesitadas de creer en algo. Pero como no hay quien, por eso la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Como no hay quien les predique. No esperes a que Dios te llame a llenar estadios, a hacer congresos, a predicarle a pastores y a enseñarles a ministros. Ojalá que lo logres. Pero tal vez lo único que está esperando es que tengas esa pequeña obediencia de predicarle mañana a alguien. Al terminar de escuchar este mensaje, mandes un mensaje, mandes un mensajito de bendiciones a alguien, mandes un versículo a alguien. Tú no sabes quién está urgido de un versículo y son tus contactos. Yo no conozco a cuántos contactos tiene María Valle en su celular. Yo no conozco a los contactos que tiene Ani, a los contactos que tiene María Cecilia o Ángelo. Yo no conozco los contactos y las amistades, pero muchas de esas personas no te imaginas, y solo porque no te lo digan no quiere decir que no sea así. No te imaginas, están sedientos, están deseosos de recibir una palabra de bendición. Este mismo mensaje, compártelo con más personas. Hay más mensajes continuamente. Estos mensajes que se comparten los subimos a YouTube. Ahí están todos los links. Ahí puedes encontrar cualquier mensaje. Compártelo. ¿Cuánta gente necesita oír un mensaje como esto, en donde recuerden que tienen un propósito? O tal vez una pequeña obediencia, como empezar a perdonar a esa gente que te ha fallado, pero perdonar con las fuerzas de Dios. Porque decimos amar a Dios, pero odiamos a quien nos falló, a quien nos traicionó, a quien nos humilló, a quien nos hizo algún daño. Ya, suelta eso. El perdón en un hijo o una hija de Dios es obligatorio. Si te llamas hijo o hija de Dios, tú tienes que perdonar. La reconciliación no es obligatoria, pero el perdón sí. Y a veces ni eso queremos hacer.
Y nos llenamos de orgullo, de soberbia, cuando Dios mismo dice en su palabra que al orgulloso lo ve de lejos y así queremos estar cerca. No se puede, porque Dios no puede ir en contra de lo que dejó escrito. Tal vez la pequeña obediencia es comenzar a caminar en aquello que durante tanto tiempo has postergado por miedo. Porque el llamado de Dios no cambia solamente lo que hacemos, el llamado cambia la razón por la cual vivimos. Y quiero terminar este mensaje haciendo un llamado únicamente para quienes desean vivir más, pero más conforme a la voluntad de Dios. Quiero hacer un llamado para quienes reconocen que aunque aman al Señor, en algún momento tal vez han perdido o hemos perdido el atender ese llamado porque nos envolvimos en la rutina, en las preocupaciones o en la comodidad. Y todas esas cosas van apagando poco a poco el fuego del propósito, la pasión por cumplir los sueños de Dios. Tal vez Dios te habló hace años y dejaste ese llamado esperando o no contestaste ese llamado. Tal vez creyendo que venía un mejor momento, que no era, en ese momento no era el indicado, cuando te garantizo que lo hubieras contestado hubiera sido más fácil. Tal vez pensaste que no eras capaz, que alguien más lo iba a hacer o que ya era muy tarde para ti. Pero los llamados de Dios no caducan. La Biblia dice que el llamamiento no es irrevocable, no se vence. Él sigue siendo el mismo, el Dios que llama. Él sigue llamando a pescadores, sigue llamando a cobradores de impuestos, sigue llamando a guerrilleros, como lo era Simón el Celote. Sigue llamando a perseguidores de la iglesia para convertirlos en apóstoles, en evangelistas. ¿Y qué tal si Dios quisiera seguir escribiendo el libro de los Hechos? Solo llegó al capítulo 28. ¿Qué tal si de verdad quisiera seguir escribiendo el capítulo 29 y quisiera usar tu nombre? Pero porque tú todavía estás pensando si este mensaje de repente es para ti o para el cuadrito que aparece ahí a la par, no obedeces. ¿Qué tal si Él quisiera usar tu testimonio para bendición de mucha gente escribiendo el siguiente capítulo del libro de los Hechos? Y ojo, el libro de los Hechos se llama Los Hechos de los Apóstoles, no se llama Las Buenas Intenciones de los Apóstoles. Ese libro no se llama Los Buenos Pensamientos o las Buenas Frases de los Apóstoles, se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son las cosas que ellos hicieron, no las que pensaron, no las que suspiraron, no las que cantaron, no, las cosas que hicieron. Y si Él quisiera seguir escribiendo el siguiente capítulo, Hechos 29, ese siguiente capítulo, y quisiera usar tu nombre, quisiera que ahí estuviera escrito Orleans, o María Cecilia, o María Valle, o Ángelo, o Mari, Pastora Mari, o Lupe, o Berta, o Lindomar, ¿será que va a poder va a poder escribir tu nombre? Si Él quisiera seguir escribiendo ese libro de los hechos de aquellos que le creyeron, que le obedecieron y que estuvieron dispuestos a todo con tal de hacer sonreír a su Señor. Quiero invitarte a que por un momento ya cierres tus ojos y le hagas una sola oración al Señor. Dile ahí: amado Padre, bendito Dios, bendito Rey de Gloria, no permitas que viva una vida correcta, pero lejos del propósito que diseñaste para mí. No me dejes ni siquiera sentir comodidad si no estoy cumpliendo tu llamado, Señor. Perdóname si me acostumbré a una rutina espiritual y dejé de escuchar tu voz por estar escuchando más, tal vez, mis propios intereses y sueños. Hoy vuelvo a responder a tu llamado, Señor. Hoy renuncio al miedo, a las excusas y a la comodidad. Señor, dame la oportunidad y enséñame a vivir no solamente como alguien que cree en ti, sino como alguien que vive para aquello por lo cual tú me llamaste.
Y ayúdame, Señor, a perder el miedo. Si tengo que dejar la orilla, ayúdame a soltar esa orilla. Dame el valor que necesito para hacerlo. Si tengo que crecer y parte del crecimiento es la corrección, Señor, ayúdame. De verdad lo anhelo. De verdad lo anhelo, Señor. Dame la oportunidad, Señor, de vivir conforme a tus planes, conforme a tu palabra, conforme a tu gran misericordia. Señor, yo te necesito. Dile ahí en tu lugar, Señor, yo te necesito y quiero agradarte. Señor, ayúdame a aceptar tu corrección incluso, mi Dios. De verdad, Señor. Si tengo que servir, aquí estoy, Señor. Si aún puedo servirte en algo, mi Dios, aquí estoy. Tal vez hice destrozos en mi vida, mi Dios. Pero si aún puedo servirte en algo, Señor, aquí estoy. Quiero que mi vida, Señor, tenga un impacto eterno para la gloria de tu nombre, ¿eh? Un impacto en la vida de mucha gente. Dame la oportunidad, mi Dios, en el nombre de Jesús, a cumplir tu llamado, a cumplir aquello por lo cual tú me has salvado. Yo te agradezco, Señor. Ten misericordia, ten paciencia. Yo quiero cumplir tu llamado. Bendigo así, mi Dios, la vida de cada uno de los que están aquí conectados, Señor. Y de los que van a oír este mensaje, Señor, en diferido, Señor, cuando alguien les comparta el link. Bendigo la vida de Ángelo, Señor, grandemente, Padre, por favor, resplandece sobre su vida, sobre su economía, sobre lo que sus manos toquen. Dice el Señor, Ángelo, dando es como se recibe. Dando es como se recibe. Esa frase la veo así sobre tu vida, Ángelo. Dando es como se recibe. Padre, yo bendigo su vida, mi Dios. Bendigo la vida de Ángelo, Señor. Pongo en tus manos, Señora María Valle, mi Dios. Señor, tú conoces su corazón, tú conoces sus peticiones. Tú conoces, Señor, las cosas que la han inquietado tal vez. Yo declaro ángeles guardando la vida de María Valle, Señor. Guardando la vida, Señor, de ella, de su familia. Esas varias peticiones que tiene puestas delante de ti, Señor, por favor, ya no tardes, mi Dios. Ya no tardes, Señor. Las peticiones que ha hecho puntualmente por su familia, Señor, ten misericordia. Alcánzalos. Tráelos a ti, Señor. Ordena ese hogar, mi Dios. Te ha pedido por orden. Ordena ese hogar, Señor, que ella ha puesto delante de tus manos, delante de tus pies. En el nombre de Jesús. Trae la restauración, Señor, a ese hogar. Pongo la vida de Orleans, mi Dios, y toda su familia, toda su descendencia. Yo la bendigo con bendición de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, Orleans, yo declaro tu vida en las manos de Dios. Bendice la vida de María Cecilia, mi Dios, te lo suplico, haz tu obra perfecta. Guárdala, cúbrela, protégela, Señor, y termina la obra que empezaste en ella, Señor. Bendigo la vida de Lupe, mi Dios, te agradezco por su vida, por su disposición de escuchar tu palabra. Bendigo la vida de María Valdivieso, Señor. Tú conoces su caminar, su salir, su entrar, Padre. Una fuente de provisión, Señor, que se desate sobre su vida. Una puerta que se abra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro.
sobre la vida de María Valdivieso, Señor. Las puertas se abren en el nombre poderoso de Jesús. Una nueva oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Bertita, mi Dios, la pongo en tus manos, Señor. Su salir y su entrar, protege, Señor, su caminar. Bendigo la vida de la pastora Mari, de su ministerio, Señor. El ministerio Camino de Salvación y Restauración. Añade tú, Señor, a las personas que ella necesita para formar un equipo, para servirte con excelencia. Y que no haya penas, ni tristezas, ni dolores en su corazón ni en su mente, Señor. Que puedan desenfocarla de lo que tú tienes para ella. En el nombre de Jesús. Y pongo mi vida, la vida de mi esposa, de mis hijos en tus manos, confiando que tú harás la obra. Gracias, amado Padre, bendito Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Y todos decimos, Amén. Amén. amén, 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 amén. Amén.